Bueno, esta legislatura ha sido una legislatura afectada por una gravísima crisis que es internacional. Solo hay que ver lo que ha ocurrido esta semana con la Unión Europea, ¿no? Con la cumbre europea, lo que le está pasando a Estados Unidos, que no acaba de salir de la misma. En Estados Unidos han destruido casi 20 millones de empleos en esta crisis y cerca de 30 millones, 20 y tantos millones de personas han perdido sus viviendas, para que nos hagamos una idea. Una crisis muy grave, pero creo que el gobierno ha sabido proteger. Es decir, a lo largo de la historia siempre ha habido, por lo menos en los últimos 200 años, periodos de crecimiento económico y de crisis. Nadie ha descubierto la forma de evitar una crisis, por desgracia. Entonces siempre ha ocurrido. Nosotros, cuando hay crecimiento económico, distribuimos mejor. Hemos avanzado los derechos sociales de los españoles, 2004-2008, ley de dependencia, ley de igualdad, estatuto de los trabajadores autónomos, mejora de pensiones, mejora de ayudas a los jóvenes de todo tipo, mejora del empleo. Y cuando hay crisis procuramos, y creo que lo hemos conseguido, proteger mejor, proteger a quien pierde el empleo, proteger a quien tiene problemas, de manera que, a pesar de esa grave crisis, se ha protegido. También se han puesto las bases para una economía distinta, que se verá en el futuro. Hay que hacer un cambio de modelo económico. Por ejemplo, la gente suele pensar que la economía española solo destruye empleo, pero no, eso es una parte de la economía y otra que crea empleo. Por ejemplo, las energías renovables están ahora mismo creando empleo, o el sector de la automoción, del automóvil, o las tecnologías de la información y la comunicación, las industrias culturales, la biotecnología, los servicios sociales. Todos estos sectores siguen creando empleo, han creado en el tiempo de crisis más de 300.000 empleos en estos 2 años. Por tanto, esa parte de la economía que es más sostenible es la que hay que apoyar, y este gobierno lo ha hecho a pesar de que, claro, el sector de la construcción ha tenido tal impacto que se nos ha venido encima la destrucción de 2 millones de empleos, 1.300.000 de ellos de la construcción, y claro, eso ha sido un impacto brutal, inevitable además. Pero bueno, creo que hemos protegido, hemos puesto la semilla de un nuevo modelo económico, y a pesar de los sufrimientos y las dificultades, pues creo que los españoles, en cuanto a su bienestar, han mantenido el nivel de bienestar que tenían. Ha habido una pequeña disminución de la renta familiar, muy pequeña, pero por fortuna no han aumentado las desigualdades. Las dos cosas, lo que se debía y lo que se podía, porque si tú tienes un sistema financiero que está colapsado, además que depende, como se ve, del sistema financiero internacional, nuestros bancos dependen para su futuro de lo que ocurra en Europa. Por fortuna ahora parece que Europa se va dando cuenta de lo que hemos venido proponiendo, que hay que actuar más como un gobierno económico común, que el Banco Central Europeo tiene que actuar apoyando el crecimiento económico, no solo las políticas de reducción del déficit, de austeridad, sí son necesarias, pero tienen que ser de austeridad inteligente, porque si no, no hay crecimiento económico. Entonces hemos hecho todo lo que hemos podido en circunstancias muy difíciles. Hoy de cada 100 parados en España, casi 75 tienen cobertura de desempleo. En el 2004, cuando gobernaba el señor Rajoy, solo 58. Es decir, que había más gente desprotegida aquel año que hoy. Es verdad que ahora hay más paro y tenemos una gran preocupación, pero hemos hecho lo que podíamos y lo que debíamos, y sobre todo hemos puesto, creo que el gobierno ha puesto las bases de un nuevo modelo de crecimiento económico, que es el que nos sacará de esta situación tan grave, aunque llevará tiempo. Bueno, como he dicho, primero hay que proteger, o sea, lo que no puedes decir, como se ha dejado ya, bueno, lo ha dicho con claridad el señor Rajoy, ¿no? Es que hay que cambiar el modelo de protección al desempleo para quitar desempleo. Si quitas desempleo y todavía no hay empleo, a los ciudadanos les condenas a no tener nada. Un ejemplo, en Salamanca hoy hay 30.000 parados, muchos, pero en el año 2004 había 28.500, No ha aumentado tanto el paro aquí en Salamanca, a nivel nacional mucho más. De aquellos 28.500, solo 7.600 tenían seguro de desempleo. Hoy lo tienen 16.000. Y hay más gente protegida. Y esto es muy importante. ¿Cuáles son las propuestas de la próxima legislatura? Haremos una gran propuesta que la hará el propio candidato. Lo sé porque como he coordinado el programa electoral de apoyo a los emprendedores a la generación de empleo, será una propuesta potente de ayuda, que la planteará él. Y al mismo tiempo seguir apostando por sectores que llamamos estratégicos de la economía. Son la biotecnología, las ecoindustrias, que tienen que ver con los trabajos agrarios, la industria agroalimentaria, la industria de la cultura, los servicios sociales, las tecnologías de la información y la comunicación, investigación, desarrollo e innovación, sector de la automoción, construcción para que se dedique a rehabilitación, turismo y transporte para renovar el modelo. Estos sectores que he citado representan hoy el 30% de la economía nacional. Nosotros pensamos que en los próximos
10 a 15 años tienen que representar el 50. Es decir, una economía mucho más sostenible, y ahí dirigiremos todas las ayudas fiscales, todas las ayudas para la creación de empleo. Ya se está haciendo ahora. Como he dicho, las energías renovables están aumentando el empleo, y desde luego hay que ir a un cambio de modelo económico que empieza por lo energético. Es decir, nosotros no podemos seguir dependiendo del gas y del petróleo y del carbón, porque contaminan mucho, y el gas y el petróleo no lo hay en España, todo viene de fuera y además se agota. Tenemos que seguir apostando por el viento y por el sol, donde España es una gran potencia tecnológica, que está exportando tecnología. Esto nos puede dar, hoy hay 150.000 empleos en estas energías, en las llamadas energías renovables, que son limpias y que son eternas además, y tenemos que llegar al 500.000. ¿Lo podemos hacer en unos 8 o 10 años? Sí, con los incentivos suficientes, y nos hará un país mejor, más independiente y menos contaminante. Bueno, ¿hay margen económico? Sí, tocamos los impuestos. En eso hemos sido valientes. A mí no me importa hablar de impuestos, porque hay gente que odia los impuestos, ¿no? O que está en contra de los impuestos. Los impuestos, como dijo un juez americano, un juez del Supremo americano, que era conservador, es lo que pagamos por una sociedad civilizada. Entonces, nosotros hemos propuesto incrementar impuestos a algunos sectores, a los que tienen más recursos económicos. Solo tendremos dinero para darle al emprendedor, ¿no? Para ayudar al emprendedor a que inicie una actividad económica, por ejemplo, con capital semilla, que se llama. Vamos a multiplicar los fondos para prestar a quien tiene una idea y quiere poner una empresa. Solo se podrá hacer si hay recursos. Entonces hemos propuesto un impuesto a la banca. La banca, a pesar de la gravísima crisis, sigue ganando dinero. En España los beneficios de la banca en el peor año, que fue el año pasado, fueron 15.000 millones de euros, ¿eh? Una pequeña parte, se le pide una pequeña parte, 1.000 y pico millones de euros para empleo juvenil. A las grandes fortunas, es decir, los grandes patrimonios, otros 1.000 y pico millones de euros. Las grandes rentas de capital, también. Y alguna imposición que grave los consumos excesivos y los consumos que contaminan. Con todo eso, y la lucha contra el fraude, claro, se puede hacer ya se está haciendo. Este año, por ejemplo, hemos obtenido casi 9.000 millones de euros de lucha contra el fraude, hay que aumentarlos. Se puede hacer un paquete de incentivos de 6.000, 8.000 millones de euros anuales, dirigidos específicamente a apoyar la creación de empleo. Y es lo que estamos haciendo y lo que haremos con más intensidad en la próxima legislatura. Yo no lo creo. Lo que pasa es que ha habido... Esta no es una crisis económica, es una crisis política. Ha habido una alianza de algunos políticos con los gestores del llamado mercado. Como la economía global, ha ocurrido con el sector financiero. Yo lo he explicado en múltiples ocasiones. Ahora hay muchas... El ciudadano lo puede seguir, hay múltiples ya películas y documentales que explican lo que ha pasado. Uno se llama Inside Job, por ejemplo. Hay otro que se llama El dinero nunca duerme. Se pueden ver en castellano, en español. Otro se llama Meltdown, que es lo que ocurre después de un accidente nuclear, ¿no? Y ahí se ve cómo en Estados Unidos hubo una alianza infame entre quienes gestionaban Wall Street, es decir, el sector financiero, que es el que nos ha contaminado a todos, y los políticos, para que ellos pudieran hacer lo que quisieran sin control ninguno. Era muy interesante una comisión, la Commodity Future Commission, que es la comisión del Parlamento americano que regula el comercio de los llamados productos financieros de futuro, al que se le impidió, por ejemplo, controlar las emisiones de los llamados famosos derivados. Los derivados llegaron a un volumen de 500 trillones de dólares. Ha sido un desastre sin paliativos. Ocultando, es que engañaban a la gente. O sea, es que Goldman Sachs apostaba contra los que habían invertido su dinero en Goldman Sachs. Creó productos y seguros para apostar contra la caída de los que habían invertido el dinero en su propia entidad. Es que es una vergüenza. Entonces esto es una crisis política porque los políticos, aquellos, se aliaron con los financieros. Por tanto, lo que la política estropeó, la política tiene que resolverlo. Por eso yo creo que claro que hay modos de... Hombre, los mercados son poderosos, pero de regularlos, por ejemplo, poniendo impuestos a las transacciones financieras, hemos propuesto uno, combatiendo los paraísos fiscales, exigiendo más transparencia, impidiendo que haya esas retribuciones extraordinarias, esos bonus escandalosos. ¿Se puede hacer? ¿Cómo que no se puede hacer? Claro, hay que tener voluntad para ello y tamaño, porque España lo puede hacer a nivel de España y lo tenemos que hacer.
pero lo importante es hacerlo a nivel europeo y a nivel mundial. Bueno, esta legislatura es una legislatura muy dura, muy difícil, pero yo prefiero hablar desde el año 2004, ¿no? Hemos estado en el gobierno 7 años y medio, casi 8, y desde luego hoy hay más gente trabajando en Salamanca que en el año 2004, por ejemplo. Hay 7.000 afiliados más a la Seguridad Social y hay un poco más de paro. Esto me interesa destacarlo porque ya sé que la derecha se pone de los nervios cuando lo digo, pero es verdad. Les invito a ustedes a que vayan a www.sepes, Servicio Estatal de Empleo, y que miren las series de paro, están publicadas todas, y miren el paro que había en Salamanca el 1 de mayo de 2004, cuando yo tomé posesión como ministro. 28.500 parados. Hoy hay 30.000, sí, 1.500 más. Pero entonces solo 7.600 tenía seguro de desempleo y hoy hay 16.000 con seguro de desempleo. Más otros 5.000 que perciben el subsidio. Es decir, que están mejor protegidos. Entonces hay un poco más de paro, no mucho más, pero también hay más gente trabajando. ¿Cómo se explica esto? Porque ha aumentado la población activa. ¿Esto me consuela? No. Pero hay más gente trabajando y la gente está mejor protegida. Hay mejores pensiones, especialmente la pensión mínima ha subido casi 300 euros, lo que no había ocurrido nunca. Hay 7.500 salmantinos que tienen la ley de dependencia. Yo fui el ministro que la elaboró y me encuentro muy satisfecho de ello. En Salamanca tenemos el centro del Alzheimer. Pero hay ya 7.500 personas que reciben ayudas económicas, especialmente personas mayores que no pueden valerse por sí mismos. Ha habido más de 8.000 padres que han disfrutado el permiso de paternidad. Es decir, creo que en derechos sociales hemos avanzado mucho, la ley de igualdad en favor de la mujer. Y luego en infraestructuras esta provincia hoy tiene casi 311 kilómetros de autovías gratuitas. Cuando llegamos al gobierno solo había 38 kilómetros abiertos y 100 en ejecución. Hicimos 160 en 5 años. Y que hemos avanzado mucho. Tenemos una provincia con mejores infraestructuras y mejor capacidad. Tenemos una buena universidad con el programa del 2018 en marcha. ¿Qué ocurre? Que hay paro, claro. Para que vuelva a haber empleo tiene que seguir profundizándose en el cambio de modelo productivo que he indicado, si no, no habrá empleo. Y eso, con esta gravísima crisis, no ha sido posible de desarrollar a fondo. Ahora, si hay más crédito, empezamos a tener mejor crédito por parte de las entidades financieras, se podrá hacer. Pero hay que tener claro lo que se quiere. Y yo no veo a la derecha española, al Partido Popular, con un modelo, ¿no? No les oigo hablar de energías renovables, ni de biotecnología, ni, por ejemplo, de biocombustibles. En Salamanca tenemos una planta en Babilafuente de Abengoa, que es una joya tecnológica y que puede producir mucho más, pero hay que tener políticas en favor de ello. Entonces, no se puede pensar que volviendo al año 96 otra vez a construir 1 millón de viviendas solucionamos los problemas de la economía española y del desempleo, ¿no? Eso es imposible. Por tanto, el balance de los 7 años y pico es positivo, en mi opinión. No se ha descubierto un modelo de evitar que haya crisis en el sistema capitalista. En los últimos 200 años siempre ha habido periodos de crecimiento económico y de crisis. Entonces, cuando hay crecimiento económico, nosotros distribuimos, hemos ampliado derechos, mejorado la vida de la gente, y cuando hay una grave crisis como esta que no has podido evitar, porque la han tenido gobiernos de derechas y gobiernos de izquierdas, todos. En España ha tenido más impacto en el desempleo, por el exceso que se hizo en el sector de la construcción. El otro día el Banco Bilbao Vizcaya publicó un informe que demostraba que los años de más intenso incremento del sector de la construcción en España fueron de 1998 a 2001, en tiempo de gobierno del señor Aznar. Bueno, aquello cuando estalló nos ha provocado 1.300.000 desempleados, por tanto era prácticamente inevitable. Lo que hemos hecho en ese periodo ha sido proteger, y ahora con la idea de desarrollar políticas de activación. Ese es el balance de la legislatura. Sé que las cosas son difíciles, que tenemos que pedir disculpas por los errores cometidos, lo sé, pero desde luego hemos sido sensibles a los problemas de los ciudadanos y hemos estado muy cerca de ellos.